estaríamos situados en la cuarta clase, la cual sería la última de los conductores náuticos, ¿sí? En cuanto a lo que es el bloque teórico. Repito algunas cuestiones, ¿sí? Como la que el RIPA es un elemento de seguridad que desarrollamos la clase pasada, que es específica y técnicamente, náuticamente un abordaje, sepamos las obligaciones entre categorías y sepamos bien las obligaciones de timón y de ruta, porque son los cruces de embarcaciones, ¿sí? En nuestra categoría que debemos respetar y evitar cualquier tipo de abordaje o de riesgo. Fantástico. Habiendo aclarado eso, vamos a entrar hoy a la cuarta clase, que es el sistema de boyado, que tiene un nombre específico. Y por otro lado, tenemos lo que es lucha y prevención contra incendios. Y vamos a ver un pequeño bloque anexo de seguridad. Fantástico. Bien. El sistema de boyado es el sistema de boyado, ¿sí?, de tipo internacional IALA. IALA. El sistema IALA, que era International Association Light Authority, ¿sí? Pero nosotros lo único que queremos y pretendemos que sepan que hay un sistema de boyado internacional que es el IALA. ¿Ok? Bien. El IALA tiene dos divisiones según se adopten, ¿sí?, a lo largo de lo que es el mundo. En lo que va a ser Argentina, que es lo que a nosotros de algún modo o realmente nos compete, es el IALA B, Sistema de Boyado Internacional B. Perfecto. Acuérdense esto, sistema de boyado que adopta la República Argentina es, mejor dicho, el patrón B de cómo se respetan las boyas. Perfecto. Eso antes que nada. Y ahora vamos a empezar a hablar un poco de qué son estas marcas, estas boyas, ¿sí?, y qué pretenden informarme a mí. Bien, las boyas en sí están siempre plantadas en todos los cursos, ¿sí?, fluviales, puede haber bloques marítimos, ¿sí?, donde haya tráfico de tipo mercante, ¿sí?, tráfico de porte, de importancia. Porque, es decir, nosotros vemos que en la salida del canal de acceso, en el vértice de Alto Verde, tenemos dos boyas rojas. Después vamos a hacer una referencia más. Después de que pasamos el puente y vamos a pasar los pilotes, seguimos yendo contracorriente. Curiosamente yo veo que tengo una gran manga, una gran amplitud, que es la laguna Setúbal, pero en toda esa amplitud, en todo eso que es enorme, yo no encuentro ninguna boya. Como tampoco encuentro ninguna draga, como no encuentro tampoco ningún paquebote, ningún barco de grandes dimensiones, ¿verdad?, ¿sí?, que amerite que haya que tener una señalización específica y primordial. ¿Estamos? ¿Y qué van a marcar las boyas? Van a haber boyas que van a marcar los límites de la profundidad preferencial, ¿sí?, y luego, si estas no se respetan en forma correcta, puedo estar expuesto o no, según mi calado, a vararme o a estar muy próximo a un banco o una zona de baja profundidad. Van a advertir las regiones de profundidad, van a advertir un riesgo que no se desplace por el fondo, ¿sí? Van a advertir a modo multipropósito unas boyas llamadas de zona especial que pueden ser para adquisición de datos, ¿sí?, tanto de barimetría como de la temperatura, ¿sí?, a modo, digamos, de ser una referencia para quienes hagan investigaciones desde cambio climático, variables del clima, meteorología, etcétera, como también por un riesgo transitorio o una zona especial que puede tener un uso, por ejemplo, de tipo militar. Como son tan variables, se les dice que son de zonas especiales, ¿sí?, a este tipo de boyas. Después vamos a entrar en un último grupo que son las boyas cardinales, pero en sí nos guían y nos advierten de riesgos, ¿sí? Eso es
básicamente la importancia del bollado. Que en la Argentina era, no se lo voy a pedir en inglés, nada, era un sistema de bollado internacional. ¿Y cuál era nuestro patrón? Para no errarle, el B. Perfecto. Vamos con lo primero, las boyas de canal, ¿sí? ¿Qué son? ¿De qué forma son? ¿Qué colores tienen? ¿Cómo se ven de noche? Que van a tener que tener luces, ¿verdad? Para que nosotros las podamos advertir. ¿Y cuáles son sus patrones? Bien, vamos ahora a las boyas llamadas boyas de canal, las que nos muestran la profundidad preferencial, las que van a respetar totalmente las embarcaciones mercantes y nosotros no podemos interferir o estorbar en su camino. Nos tenemos que apartar alguno de los límites, ¿verdad? ¿Sí? Como embarcaciones deportivas. Tenemos dos tipos en un principio, ¿sí? Lo que son las boyas rojas, ¿sí? Yo tengo boyas rojas que puede tener un cuerpo, puede tener una base, puede cambiar en su formato si se quiere, y tiene un dispositivo de tope, o sea, una referencia de tope triangular. Esta es la llamada boya de estribor. Estribor, ¿sí? La boya de estribor. Ya vamos a ver el porqué. Y entonces, si tengo una boya de estribor, voy a tener una boya de babor, ¿sí? También todo el cuerpo verde tiene una variante en cuanto a la parte superior cilíndrica, ¿sí? También en verde. La base de la boya es verde y después vamos a ver otro agregado. Dijimos que si esto es estribor vamos a tener una boya de babor, ¿verdad? Perfecto. Bien, lo que nos estaría faltando ahora es ver cómo respetamos estas boyas. Dijimos que eran llamadas boyas de canal, porque nos advierten dónde está la profundidad preferencial, o sea, dónde más profundidad van a tener, para pasar las embarcaciones mercantes. Y si yo, en caso, porque tengo un barco, supongamos que tiene 1,80 m de calado, tengo que estar bastante atento a este bollado, ¿sí? Si bien siempre tiene prioridad la embarcación de mayor porte. Se van a respetar en esta forma, ¿sí? Esta es la embarcación, esto es proa, esto es popa, siempre y cuando yo tenga la corriente en contra, ¿sí? La roja la dejo a estribor y la verde la dejo a babor. De ahí viene su mención. ¿Me explico? Corriente en contra. Roja a estribor, verde a babor. Hay una excepción, ¿sí? Porque me van a decir, Luciano, ¿no era que el canal de acceso corría hacia Santa Fe? Sí, corría hacia Santa Fe. ¿Y qué pasa con eso? Sí, corre a Santa Fe, yo apago, voy a Camalote y veo que la corriente la tengo de popa, al revés de lo que vos decís. Y tengo dos boyas rojas a estribor, que están contra Alto Verde. Sí, pero la excepción es corriente en contra o en ingreso a lo que es un puerto. ¿Sí? Bien. En estas formas se respeta. Si hay alguna pregunta, se me ocurre, o si yo necesito por el calado que tengo, que es importante, y porque no hay otro barco grande, si al cual yo interfiera, si no me tengo que venir más hacia, llegado al caso, uno de los laterales, uno de los beriles, o incluso hasta dejar levemente por mala, ¿sí? Una boya, ¿sí? Con cierta prudencia, porque aquí, ¿qué vamos a tener? Probablemente acá tenga una baja de profundidad. Si bien se tratan de plantar con cierto margen, ¿sí? Después puedo tener una baja de profundidad, un beril, un banco, etc. ¿Bien? Entonces, corriente en contra va entrando a puerto, roja a estribor, verde a babor. Fácil y a modo de memotecnia, ¿qué me va a servir? ¿Qué me puede servir a mí cuando yo venga aguas abajo? Es decir, cuando tenga la corriente de popa. Lo que tenga aquí. Me va a hacer coincidente las luces. Tengo que ver luz, navegación. Va a ser coincidente cuando venga cayendo aguas abajo. ¿Qué va a ser coincidente? Mi luz de babor con su color rojo, ¿verdad? ¿Sí? Con la boya de estribor. Y la luz de estribor verde con la boya de babor. ¿Sí? A modo que yo sepa o que use eso como memotecnia, o para repasar de qué modo las tengo que respetar, si es que por mi calado tengo que estar muy atento a respetarlas, ¿verdad? Bien, hasta acá vimos las boyas de canal
de qué forma se deben cruzar navegando por la buena vía, para que ustedes lo sepan. Y sabemos que está prohibido sujetarnos o amarrarnos a este tipo de boyas, como yo les había dicho en la clase anterior. Fantástico. Bien, continuidad. Una pequeña variante vamos a hacer ahora, para que ustedes la sepan dentro de las boyas de canal. Esto luego nosotros en la clase de repaso, ¿sí?, lo vamos a hacer también acompañado de unas filminas que van a ser mucho más gráficas, ¿sí?, y ustedes lo van a poder ver las veces que necesiten. Muchas veces, no muchas veces, tal vez muy pocas veces, encuentren las que son las llamadas boyas de bifurcación. Insisto con esto, poco y nada se tienden a ver, ¿sí?, en nuestro litoral, ¿sí? Próxima a Paraná creo que hay una, pero vamos a ver qué refieren y nosotros por lo general las mencionamos, pero no las tomamos tan en forma evaluativa. Lo que sí tomamos son las luces de navegación. Las luces de navegación no, perdón. Las luces de navegación obviamente. Las boyas de canal, ¿cómo las voy a respetar? Navegando por la buena vía, corriente en contra o aguas a favor, ¿sí? Esa es la mención más importante que yo pretendo que tengan en cuenta. Bien, las boyas de bifurcación tienen una particularidad, ¿sí? Me anuncian, ¿sí?, que a continuación yo voy a tener una bifurcación, ¿sí? Yo acá tengo una bifurcación, pero yo vengo en esta forma. La corriente en contra. Esto que prevalece en esta boya, mejor dicho. En la boya esta de bifurcación, que ya le vamos a poner el nombre propio, la respeto con el color que más prevalece. Como puedo ver, el que más prevalece es el rojo. Entonces la dejo a estribor. En este el que más prevalece, en esta boya mejor dicho, el color que más prevalece es el verde. Entonces la respeto como si fuese verde entera. Si yo tuviese que ir exigidamente o porque tengo que seguir la vía preferencial de más profundidad, pero al decirnos bifurcación, a estar intercalada en colores, nos quiere decir que puede salir otra embarcación por otro brazo aledaño a continuación. Bien. Vamos a quedarnos con el caso que a mí más me interesa y me salteé de... Eso es una explicación, ¿no? Rápida para que no se complican y sepan que existen y de qué modo se respetan y qué nos indican. Pero vamos a volver a las boyas de tipo estribor, roja entera, babor, verde íntegramente. Que nos están faltando algunos datos importantes, ¿sí? ¿Qué son? Que así las veo perfectamente en colores, con los distintivos de tope propios, lo veo de día. Ahora de noche tienen que ir acompañados de una luz. Curiosamente la boya de estribor, ¿qué tipo de luz va a tener? No nos compliquemos. Roja. Y vamos a acostumbrarnos a esto. Destello, prende, eclipse o ocultamiento, apaga. Destello, eclipse. Destello, eclipse. Cuando yo tengo el mismo tiempo de destello que de eclipse, destello abro la mano, eclipse la cierro, ¿sí? Yo lo que tengo es un patrón isofásico, si se quiere, que es el mismo tiempo de destello que de eclipse. En rojo estoy viendo una boya de estribor. Y lo mismo va a ser nada más que variando el color para la de babor, ¿sí? Verde. Destello, eclipse en verde. Genial. Entonces ahora nosotros reconocemos el porqué de las boyas de canal, ¿sí?, sus distintivos de tope, sus colores respectivos, cómo las vamos a respetar yendo corriente en contra, ingresando a un puerto o cayendo aguas abajo, ¿sí? Pero estas son las boyas que evaluativamente y por ser más presenciales a lo largo de todos los cursos fluviales de nuestro litoral, yo quiero que las tengan muy en cuenta y que también tengan en cuenta otros datos que nos van a aportar. Por ejemplo, volvemos al caso reiterado. Luciano, yo siempre cruzo las boyas que están ahí en el vértice alto verde, ¿viste?
Bien, genial. ¿Y qué viste? Y que son rojas. Está bien, porque tenés un banco y porque estarías entrando a puerto la dejás a estribor más allá de que tenés la corriente de popa. Bien, de paso vamos repasando. ¿Qué más? Y que tiene un distintivo de tope. Bien. ¿Qué, si es estribor como es triangular? Fantástico. ¿Qué más tiene? Yo vi que tiene números. No, no tiene números. Tiene un kilometraje determinado. Por ejemplo, si nosotros nos referimos al puerto de Santa Fe, va a decir KM, ¿sí? 94 y creo que tiene una fracción, ¿no? ¿Sí? Pero lo importante es que es el 594, puerto de Santa Fe. Por ejemplo, ya yendo, si yo quisiera ir hacia la parte de Paraná, utilizando en vez del Colastiné la cortada de Irigoyen como uno de los caminos más comunes, ¿sí? Voy a encontrar la boya 584, pero que ya corresponde a otra figura, ¿sí? Y con esto, ¿qué les quiero decir? Es muy importante que ustedes tengan como referencia los kilometrajes, ¿sí? Porque es una forma exacta de dar una posición en el río. ¿Qué tipo de boya? De estribor. ¿Qué kilometraje? Tanto, ¿sí? Aguas arriba, aguas abajo, ¿sí? ¿De qué beril se encuentra usted? Si yo tengo un inconveniente, un desperfecto, ¿sí? Lo que yo no puedo hacer es dar una referencia y yo estoy en una entradita que tiene un banco de arena y hay un árbol caído, porque básicamente todos los delta, ¿sí? Presentan figuras y patrones muy similares en cuanto a la estética. Lo que sí tengo que ser muy certero ahora es que el bollado es la mejor marca, ¿sí? Que no camina, que no garrea, ¿sí? Para darme una referencia de mi posición. Y después también a la vez puedo llegar a sacar o prorratear cómo es mi marcha con respecto a la otra boya que encuentro según qué kilometraje haya pasado. ¿Qué es importante esto? 1, para situar mi posición. 2, para cualquier referencia, digamos que sea de tipo tanto de consumo como de estima, si estoy haciendo un viaje, etc. Y saber, por sobre todo, la lógica que decrece, baja en su kilometraje hacia el sur, es decir, ya Diamante tenemos 532, ya abajo del puente Rosario Victoria, Rosario vamos a colocarlo, ¿no? Tengo la 426 y así vamos bajando hasta llegar a Puerto de Santa Fe, 0. Hasta llegar a Puerto de Buenos Aires, perdón, ¿sí? Que sería el 0. Y cuando vamos yendo para el norte, obviamente va a subir todo el kilometraje, ¿sí? Hasta llegar a confluencia con Asunción, ¿sí? Que es 1200 y pico, ¿sí? No les quiero mentir. Pero tengamos eso en cuenta como referencia. Para donde crece, decrece, que es una marca importante en cuanto a nuestra localización en el agua, ¿sí? Si no encontramos otro punto notable. Ahí aclaramos lo que son las boyas de canal. Quedémonos con esto, cómo lo respetamos, navegando corriente en contra y entrando a puerto, que va a ser símil, ¿sí? ID, mejor dicho, y cuando vamos aguas abajo y lo que nos aporta. Perfecto. Genial, seguimos. Habíamos ya pasado la referencia de las boyas de canal, ¿sí? En qué patrones iban a tener de destello, el color característico que referenciaba cada una, sus indicaciones en kilometraje y lo que no teníamos que hacer, que era sujetarnos, amarrarnos a estas. Vamos a una boya importante desde el punto de vista del riesgo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo también les dije que las boyas nos marcan situaciones de profundidad, nos hacen advertencias, ¿sí? Yo tengo una boya ahora importante que tiene 2 topes, recuerden que son 2, muchas veces se confunde esto, tiene 2 bollones que son negros, ¿sí? Si yo recuerdo la clase pasada, los 2 bollones negros no eran buenas noticias, eran malas noticias, porque yo me acuerdo que, 2 bollones negros de día era que una embarcación iba al garete, en una situación crítica, porque era sin gobierno, ¿sí? Entonces ya no es una buena noticia. Yo había visto también 2 boyas negras cuando
estaba ese tipo de draga particular que tiraba todo el producto, ¿sí?, de lo que extraía del fondo para lograr más margen de profundidad a uno de los dos beriles o uno de los dos límites. Entonces era donde tenía los dos bollones negros, la parte que estaba obstaculizado, que era de riesgo por tubería. Entonces ya sabemos, dos bollones negros, atención, situación complicada. La boya en sí, vamos a seguir el cuerpo como es, negra, roja, negra. Repetimos, dos bollones negros, negra, roja, negra. Así se ve la boya. Obviamente tienen por lo general, lo que vamos a ver aquí, es también una base del mismo color. ¿Sí? Muchas veces en las cartas, pero eso lo voy a dejar para último, cómo se referencia en iniciales. Bien. Pero era por sobre todo esta boya, que ya le estoy metiéndoles miedo a ustedes, ¿no? A decir, tengo dos bollones, negra, roja, negra. ¿Qué me quiere decir? Uno que se llama, recibe el nombre propiamente dicho de peligro aislado. ¿Qué sería un peligro aislado? Un barco hundido, un obstáculo por debajo del agua, es verdad, siempre por debajo del pelo del agua, pero que puede estar próximo a este y entonces ser de riesgo. Por eso se llama esto zona de... esta boya es la boya de peligro aislado. Es decir, así sea un barco hundido, una roca, otro tipo de estructura, no va a seguir caminando, ¿sí?, por el lecho del río. Por eso nosotros decimos que es aislado. Y la tengo que pasar con cierto margen de generosidad, ¿sí?, por cualquiera de las dos bandas. ¿Estamos? Así yo lo estoy viendo con claridad, los bollones negros, negra, roja, negra, durante la noche. Fantástico. Pero durante el día. Durante la noche, la situación cambia, porque una boya de esta opacidad en colores, ¿sí?, es muy difícil de verla a no ser que esté prácticamente a distancia de abordaje, de colisión. Entonces, ¿qué va a tener que tener? Destellos y eclipses. No todos los patrones son el mismo tiempo de destello que de eclipse. En este caso ya varía. ¿Por qué? Porque hace 1, 2 en blanco y apaga. O 8 segundos por lo general, ¿sí? Entonces se dice que tiene un patrón de 2 por 8. ¿Sí? Ahí le hago la pausa y es en blanco. Es decir, hace blanco, blanco y eclipsa, es decir, apaga 8 segundos. Estoy viendo un peligro aislado, atención, me voy a tener que abrir por cualquiera de las dos bandas que a futuro de nuestro rumbo, ¿sí?, nos genere menos riesgos en cuanto a la bajante de profundidad o la proximidad, ¿sí?, de encontrarnos con otra embarcación. ¿Estamos en claro? Así se ve durante el día y durante la noche 2 por 8 en blanco. ¿Ok? Y ya sabemos a lo que nos hace referencia. ¿Es siempre un barco hundido, Luciano? En su 90 y tanto % les diría que sí. Pero hay casos tales como cerca de Punta Rosa, Punta Alvear, no recuerdo, próximo a la localidad de Santa Elena, ¿sí?, Entre Ríos, donde hay próximos a esa misma costa lo que se conoce como Piedra Mora. Y muchas veces, dada la altura del río, que varía claramente, puede estar muy próxima a lo que es el pelo de agua. Razón por la cual, y porque involucra tránsito mercante, tiene que estar señalizada. Y es un gran riesgo, ¿verdad? Ahí les pongo un ejemplo de salvedad. ¿Sí? Pero hasta ahora lo que yo quiero que quede es el patrón de colores y su forma, ¿sí?, de advertencia en la noche. ¿Bien? Perfecto. Vamos ahora simplemente a nombrar lo que se llama boyas de zona especiales, que luego en las diapositivas de repaso va a quedar muy clara gráficamente. ¿Por qué? Porque si bien nosotros hicimos el esfuerzo de comprar un fibrón amarillo, uno levemente más oscuro, no se puede percibir en la pizarra. Por eso yo se lo hago rápida, esquemáticamente, cómo es la boya.
igual una boya que tiene una base, un cuerpo, tiene un dispositivo de tope en X, ¿sí? Y esto es todo completamente amarilla, esta boya, amarilla. Amarilla, ¿sí? Zona especial, ¿sí? Que por ahí se confunde muchas veces con el peligro aislado, pero no. La boya de zona especial puede ser, lo que les dije, de adquisición de datos oceánicos, ¿sí? Barimetría, temperatura, puede ser también para zonas de ejercicios militares, puede ser también por una tubería sumergida, por X tiempo, etc. Por eso son zonas especiales, porque abarcan muchas situaciones, ¿sí? Tuberías de gas, llegado al caso, de lo que fuese, que estuviesen por debajo siempre, obviamente, del pelo de agua, y dado a los distintos calados variables de quienes transiten por ahí, eso tiene que estar advertido. Y en este caso utilizan la boya, ¿sí? De zona especial. ¿Cómo es? Amarilla. ¿Cómo es su distintivo de tope? Una X. ¿Qué color tiene la X? Amarilla. Entonces no le puedo errar. ¿Cuál es el color que se va a emplear en cuanto a lo nocturno, en cuanto a la noche, ¿sí? Y su patrón de destellos? El patrón de destellos, dado que el amarillo en X cantidad de distancias, que a mí me costaría ser totalmente certero y verosímil en lo que les diga, el amarillo es amarillo hasta X cantidad de metros, ¿sí? Decenas de metros, etc. Porque después me empiezo a confundir con ¿qué? Con un blanco. Entonces, la boya de zona especial va a tener cualquier patrón que difiera al de los blancos que nosotros vamos a ver. ¿Ok? Fantástico. Pero lo que a mí lo que yo pretendo realmente que les quede claro es la boya amarilla responde a zonas especiales, las cuales pueden tener todas las variantes que yo les dije. Tubería sumergida, zona de práctica deportiva exclusiva, zona de uso de practicaje militar, etc. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces nosotros sabemos que tenemos que bordear, no bordearla, sino sería pasarla con el margen que corresponda, ¿sí? Sin mayor a veces curiosidad. Bien, perfecto. Ahora vamos a entrar en el último grupo de boyas, ¿sí? Que son las llamadas boyas cardinales. Y ya terminaríamos con este sistema de boyado que era el IALA B, Sistema de Boyado Internacional B, el que adopta la República Argentina. Entonces ahora el último grupo de boyas que nos quedaría es el grupo de boyas cardinales, que ya les voy a comentar lo que nos refieren. Si nosotros hablamos de boyas cardinales, vamos a hablar de que tenemos 4 boyas. Una que va a ser norte, una que va a ser este, una que va a ser sur y otra que va a ser oeste, ¿verdad? Fantástico. Si bien en cuanto a lo que... Recuerdan que yo le dije que tenía un casquillete, o sea, un cuerpo tiene una base. Hay ciertas variantes en cuanto a lo que son las disposiciones de dos colores, amarillo y negro. ¿Bien? Perfecto. Pero yo no quiero cargarlos de tanta información, sino de cargarlos con un poquito más de información certera y aplicable, si se quiere, si es la palabra, ¿no? Entonces yo pretendo que sepan que el cuerpo de estas boyas es amarillo y negro, ¿sí? Y que sepamos, sí, durante el día saber distinguir qué. Distintivo de tope y durante la noche cuál es el patrón de luces que van a ejecutar. Vamos con el norte primero, cómo es su distintivo de tope, ¿sí? 2 triángulos, ¿sí? 2 triángulos bien marcados en la parte superior de la boya hacia arriba, ¿sí? Yo le hago el top acá hacia arriba. Después, el este es encontrados por la base, como se diría, ¿sí? En geometría, ¿sí? Se dice. Tengo 2 en negro encontrado por la base. El sur va a ser al revés que el norte. Van a ser 2 triángulos, ¿sí? Que están apuntando hacia abajo ahora. Yo les hago acá el top para que lo tengan en cuenta. Y
al revés, que el este va a ser el oeste, ¿sí? Que va a ser prácticamente, como para que lo simbolicemos o lo llevemos más a la memoria, una especie de reloj de arena, ¿sí? Lo que vamos a encontrar en el tope de las boyas, que dijimos que eran amarillas y negras en cuerpo. Entonces repasemos esto. Norte, este, sur y oeste. Ahora sí, para mí que es muy importante, es decirle para qué sirve este tipo de boyas. Supongamos que yo voy en contra de corriente, vengo avanzando en contra de corriente. Y aquí tengo un banco. Si yo estoy en contra de corriente y acá tengo un banco, ¿sí? A mi estribor voy a encontrar una boya roja, ¿verdad? La cual yo voy a tener que dejarla a mi estribor porque soy una embarcación mercante que debo respetarla, ¿verdad? Genial. Sigo aguas arriba, suponiendo que, como estoy señalando con mi mano, estoy yendo hacia el norte, ¿sí? Veo el compás y estoy yendo hacia el norte. Bárbaro. Vamos hacia el norte. Y la próxima boya que veo es un cardinal norte. Los cardinales, ¿sí?, nos indican que siguiendo ese rumbo, si yo sigo yendo hacia el norte, ¿sí?, o levemente abierto, 10 grados, 5 grados, ¿sí?, esto sería en el sentido de lo que sería un compás, vendría a ser 0, 90, 180, 270, lo que veríamos en el compás que vendría a ser como una brújula para yo orientarme. O sea, yo pasé un cardinal norte, voy a penitas a 5 grados y empiezo a ver que el eco me empieza a devolver un registro de más profundidad. ¿Por qué? Porque lo que significa estas boyas cardinales es que tengo aguas seguras al norte. Y como yo les dije en mi ejemplo, que estaba yendo hacia el norte, ¿qué voy a encontrar? Mayor cantidad de profundidad. Hasta que se corte mi vía de tranquilidad y encuentre otro tipo de boya. Sea de canal, cardinal, peligro aislado, lo que fuese, ¿sí? Porque no van a poner una boya, digamos, haciéndome una ruta, el contorno de una ruta, en lo que es el río, sino que van a poner una boya según el acontecimiento que sea. Baja de profundidad, barco hundido o tiene agua segura hasta que aparezca otra boya. ¿Me explico? Entonces tengo aguas seguras al norte, al este, al sur y al oeste. Hasta acá viene bárbaro el tema. Ahora le vamos a poner un poco de complejidad que si nos pausamos, lo vemos y analizamos una memotecnia, lo podemos hacer más llevadero, ¿sí? Yo siempre en las clases presenciales les digo cuántos van a ser los destellos más allá del color, ¿no? Que todos los destellos de los cardinales son en blanco. Bien, fantástico, hasta ahí vamos genial. Los destellos de los cardinales son en blanco. Ah, pero Luciano, también estaba otra boya que hacía destellos en blanco. Entonces tienen que tener patrones distintos. Bien, correcto, tienen patrones distintos. Y acá empieza donde hay feas caras. 60 destellos. No, pero yo voy a tener que contar 48, 50... No. Fijémonos. Reloj de tipo analógico para memotecnia de repaso. Tengo a lo que sería el este, las 3. A lo que sería el sur, las 6. Y el oeste, 9. ¿Sí? Genial. Entonces yo acá coloco 3, 6 y 9. ¿Qué sé de esto hasta acá? Que son destellos en blanco. Entonces vamos a quedarnos con el norte. Destella, apaga. Destella, eclipsa. ¿En qué? En blanco. Recordemos esto, en blanco. Todos lo hacen en blanco, ¿sí? Blanco, blanco, blanco. Bien. Perfecto. Voy al este. Veo que hago 1, 2, 3 y pueden ser 10, 15 segundos según la programación, ¿sí? Yo le pongo en esta forma lo que es pausa o eclipse, ¿sí? Y después vuelve a destellar. La boya sur tiene una pequeña trampa, es que me hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 seguidos y hace un séptimo, tiene un séptimo destello que es más largo en el tiempo. Por eso yo le digo 6 más 1 largo, ¿sí? Y después eclipsa. ¿Qué era eclipsa? Apagaba. ¿Cuánto? Entre 10 y 15 segundos. Y después el 9 es fácil porque termino de hacer 9 destellos y eclipsa.
¿Qué ocurriría si yo voy contando, a ver, che, si es un cardinal oeste allá, quiero ver si podemos pasar por aquí, y veo que hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Hasta cuándo voy a tener que contar? No mucho más. Estoy convencido de que pasó el 9, estoy viendo inmediatamente que un cardinal norte. Entonces quedémonos con esto. 60, ¿sí? Norte, 3 y eclipse celeste, 6 más 1 largo el sur y 9 va a ser el oeste. ¿Ok? Viro mi reloj analógico o trato de referenciarlo para recordarlo, ¿sí? Si yo puedo llegar a tener alguna pregunta, en dar alguna referencia de qué patrón de destello tiene alguna de estas boyas, yo ya sé más o menos cómo guiarme. Bien, aquí hablamos en cuanto a profundidad, a peligro aislado, a situación, digamos, cautelar, ¿sí? O de zona especial, multipropósitos, si se quiere, y rumbos, ¿sí? O mejor dicho, cardinales, donde encuentro mayor profundidad o aguas seguras. Esto es lo principal. Si bien ustedes pueden buscar otros libros, que hay riesgo momentáneo, zona de aguas seguras, alguna otra particularidad, es mínima. Acá está el desarrollo en grueso de lo que nosotros vamos a enfrentar. Y nombramos todos: canal, situaciones especiales amarilla, cardinales y peligro aislado. Perfecto. Y sabemos todos los datos que nos aportan. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya pasamos el bloque del sistema de balizado YALA internacional, ¿verdad? B porque es el patrón que adopta la Argentina. Fantástico. Ahora vamos a pasar a otro tema. Ahora no es que salimos de la navegación en lo más mínimo, pero sí de lo totalmente explícito en cuanto a navegación, puntos destacados, lecturas, digamos, de alguna advertencia por marca, por bollado. Y vamos a pasar a algo muy importante, que es el bloque de lucha y prevención contra incendios. Primero que nada, aclarar que cualquier persona que ha navegado sostenido en el tiempo, en distintas embarcaciones, va a saber admitir, reconocer y no menospreciar bajo ningún concepto que el riesgo más grande, o uno de los, por decirlo de una forma vulgar, ¿no?, o cotidiana, el cuco más grande del navegante es el fuego. Porque el fuego afecta a los tripulantes en forma directa, ¿sí?, a todos los que estén a bordo en forma directa, sea por noxa, es decir, por agente térmico lesivo, por el producto de la combustión, por el humo, ¿sí?, en cuanto a asfixia, visión, vías aéreas, y puede dañar totalmente el barco hasta su hundimiento o inutilización total, ¿sí?, hasta tener que hacer lo que se llama abandono de buque, porque lo que le sucede al fuego de principio que se combate y que no puede ser extinto es la llamada trágica, y lo que nadie pretende, reacción en cadena. ¿Ok? Bien. Entonces ahora nosotros nos vamos a basar tanto en seguridad naval como en seguridad industrial con dos gráficas y unos puntos importantes a tener en cuenta. Muchas veces, o muchos han visto el llamado triángulo del fuego. Genial. ¿Qué sería el triángulo del fuego? La suma de un combustible, ¿sí?, un combustible, sumo, factor, elemento, oxígeno, pongo paréntesis porque muchas veces figura, de hecho nosotros lo tenemos en el examen, que figura no como oxígeno, pero sí como comburente, ¿sí?, el oxígeno,
y detonante o energía de activación. La sumatoria de un combustible, la presencia del oxígeno y del detonante, nos estaría dando inicio a algo que se puede convertir en un problema grande, de hecho aterrador, que es un foco ígneo. Repito, triángulo de fuego. ¿Por qué está formado? Por un combustible, una sustancia que pueda arder, generar llama, o una temperatura, ¿sí?, que pueda hacer que por proximidad, es decir, por conducción, que es una de las posibilidades de las tres que tenemos de transmisión del calor, conducción, convección y radiación, pero nos vamos a quedar acá con el combustible, la sustancia que va a arder, la presencia de oxígeno y del detonante, desde la colilla de cigarrillo, rozamiento de algún tipo de correaje, ¿sí?, como también embarcaciones que pueden transportar productos altamente inflamables y en vez de utilizar los equipos que son los reglamentarios, lo que la seguridad e higiene pide de esa embarcación, en vez de usar un martillo tal vez de bronce que no hace chispa, que tiene esa particularidad, yo hago una chispa en un lugar brutalmente inflamable que está próximo a un venteo. Los venteos son los lugares que tratan de que no haya acúmulo de gases en el interior de la bodega de transporte. Y ahí, ¿qué hago? Genero este triángulo de fuego. En el caso que di de ejemplo prácticamente sería explosivo, pero vamos a quedarnos con esto como inicio de foco ígneo. Combustible, oxígeno, detonante. Triángulo de fuego. Seguimos. Continuamos. Hasta acá vimos el inicio, ¿sí?, y por qué estaba dado. Perdón, me faltó algo. Combustible vamos a poner oxígeno y detonante. El detonante va a estar ligado, vamos a ponerle que a la temperatura. El combustible va a ser un material. Y después tenemos el oxígeno. Yo puedo combatir el fuego mayormente o primariamente bajando la temperatura con un agente extintor que puede ser polvo seco, espuma, ¿sí? ¿Me explico? Otras personas pueden trabajar en forma conjunta, es decir, que no solamente hay responsabilidad por parte del que tiene el botellón, el agente extintor, el matafuego, ¿sí?, sino que la otra parte de la tripulación también puede trabajar por lo que se llama desalimentación. Es decir, si yo tengo un fuego, para que este no se propague, ¿qué tendría que hacer? Desalimentar. ¿Qué sería la desalimentación? Sacar los combustibles, ¿sí?, que los combustibles no se encuentren próximos, ¿sí? Yo evito esto, la proximidad de los combustibles, ¿para qué? Si yo tengo algo que pueda arder aquí, que pueda ganarme aquí, que se sume, ¿sí?, voy a estar generando prácticamente una reacción en cadena. En cambio, si yo lo desalimento, al foco inicial retiramos todo lo que pueda ser inflamable, ¿sí?, lo estaría desalimentando. Entonces yo puedo trabajar bajando la temperatura por desalimentación y si yo no tengo oxígeno, como cuando éramos chicos o como en algún momento se vio muy claramente, yo no le tiro un baldazo de agua a la vela, le ponía un vasito arriba y se apagaba. ¿Pero por qué si el vaso no tenía agua? Porque le estaba sacando el oxígeno, el comburente. Entonces lo estaba trabajando por sofocación. Si bien nosotros no vamos a ser tan incisivos en todo esto, sí pretendemos que sepan el triángulo de fuego, las lógicas de cómo se combate básicamente como puntos básicos, ¿sí? Y ser por sobre todo, mucho antes que este triángulo, que es lo que más nos interesa, que seamos atentos cuando se esté cargando combustible. Javier, Rubén, Tito, quien sea, el cigarrillo allá por ahora, ¿me explico? Evitar todo el tipo de situaciones de riesgo. Si tengo motores en lugares internos, ¿sí?, sala de máquinas, la parte más baja, más inferior, las sentinas, que estén prolijamente limpias, ver que no haya ningún fluido que chorree, ¿sí?, ver que no se gane a otros materiales inflamables, tener, si es necesario por el porte de embarcación, no solo un botellón, no solo un matafuegos, sino que dos, y tanto del tipo que debe corresponder, que ya lo vamos a ver a la brevedad, junto con
las pruebas que se deben hacer cada 2 años, cada 1 año, según corresponda, según sea la especificación que viene, si se quiere, viene broquelada, es decir, está marcada, ¿sí?, en el botellón, hacer ver esa carga que tenga su prueba de vida hasta la próxima renovación. Pero ser prolijos con eso, que tengan su presión, ¿sí?, y que se encuentren en los lugares donde yo puedo tener un problema, que se me ocurre a mí en náutica muy rápidamente, que puede ser, bien, sacando los lados de cocina, ¿no?, próximo a lo que es fuentes de bancos de batería y sala de máquinas. En esos lugares tener a proximidad los botellones. Bien, ya sabemos cómo es el triángulo de fuego y algunos de los nombres que tal vez no sean evaluativos, pero sí tienen que quedar en su registro para saber cómo combatirlo. Bien. Lamentablemente, vamos a ver el segundo caso. Hasta acá fue triángulo. Combustible, comburente, oxígeno, detonante. Pero vamos a ver una variante. Ahí ya no es un triángulo, es como una especie de pirámide. Seguimos hablando de combustible, oxígeno, detonante y la suma, perdón, la suma sería así, ¿sí? La suma, tenemos la suma de combustibles, ¿sí? Vamos sumando combustibles. Acá esta C que yo les hago así sobredimensionada, exageradamente, quiere decir que el foco primario ya trabajamos intentando desalimentar. Sofocar no pudimos. Los agentes extintores lo apagamos y cobró una dimensión, así en este gradiente lo hago, donde se me hace imposible combatir el fuego y toda orden que yo dirija para seguirlo a hacer va a ser en vano y poner en riesgo a la tripulación, ¿sí? Entonces a esto mejor dicho, que tiene esta explicación, ¿sí?, que es la llamada reacción de cadena, en cadena. Reacción en cadena emparentada ¿a qué? A la gráfica del tetraedro en este caso, 4 puntos, ¿sí?, que es el tetraedro del fuego íntimamente ligado, ¿sí?, al evento de la reacción en cadena, situación que tenemos que evitar con todos los recursos que tengamos. Obviamente, primero que nada, prevención. Después, acción con lógica. Y por último, que la lógica sea preservar, digamos, a los tripulantes y no exponerlos a un riesgo por algo material. Y hacer el abandono de la embarcación sin porfiar, es decir, sin sobredimensionar el riesgo que estamos o que puede llegar a abarcarnos. ¿Bien en claro con esto? Triángulo, tetraedro, siempre se mencionan, siempre se nombran. Ténganlo en cuenta. Perfecto. Continuamos ya casi con los últimos bloques, con el último bloque. Nosotros hay una clasificación de tipo americana, no vamos a entrar en la europea y vamos a entrar en la descripción americana, si se quiere, más reducida o más práctica para nosotros, ¿no? No vamos a ir a la europea, no vamos a ver el fuego químico, no vamos a ver el fuego de cocina, pero sí vamos a ver esto que es sólidos, ¿sí? B, líquidos derivados de los hidrocarburos, ¿sí?, nafta, queroseno, etc. Y C, eléctricos. Cuestión que yo quiero aclarar con esto, ¿sí?, es que yo a una madera, ¿sí?, a un sólido, tal vez yo sí pueda combatir con un agente de tipo A, ¿sí?, que podría ser un baldazo de agua, ¿sí?, una estructura, supongamos, de ese tipo. Ahora, lo que sí no puedo hacer es utilizar un medio A para un hidrocarburo tal, y vamos a poner el de más riesgo que se usa en la náutica muchísimo, que es la nafta. Porque si eso, que puede estar esparcido, ese hidrocarburo, yo echo un baldazo de agua, ¿sí?, no voy a lograr apagarlo, sino que voy a lograr, si se quiere, dispersarlo o desparramarlo, poniendo más en riesgo o siendo más abarcativo en esto.
Así que por eso, lo mismo que si le coloco un baldazo de agua a lo que es el panel de instrumentales o los lugares donde yo vi que empezaron las chispas. Estoy cometiendo un error grave, ¿sí? Para aclarar, dado que en virtud de lo que puede ser repentino, arrancar de modo espontáneo, ponernos en situación de tensión a todos, si bien uno puede tener experiencia, etcétera, y a quien no sabe, ¿sí? No vamos a hacer mayor hincapié individualizando cada uno. Solo vamos a hacer lo básico que ustedes deben tener en cuenta y lo que ustedes deben cumplir, ¿sí? Arriba de sus embarcaciones. Que deben tener un agente extintor, o sea, en su botellón, en su matafuego, que abarque ABC: sólido, líquido y bloque eléctrico. Entonces nosotros vamos a utilizar un matafuego triclase. Triclase va a ser el matafuego que nosotros vamos a utilizar. ¿Ok? Repasamos lo último. Triángulo. ¿Por qué estaba compuesto? Muy claramente se va a preguntar, porque toda esta parte de riesgos no podemos exceptuarlos en lo más mínimo, y a lo que no vamos a llegar, porque vamos a ser prudentes, porque vamos a estar atentos a los venteos, vamos a estar atentos a las sentinas, vamos a abrir todo antes, vamos a ver los suministros, que no haya ninguna pérdida, que no haya ninguna fuga, ¿sí? Vamos a cumplir con toda la reglamentación, con que estén en buen estado, con que estén en su punto óptimo en cuanto a proximidad, ¿sí? En caso de una maniobra de rapidez. Lo último que explico es 1,5 metros en adelante, ¿sí? Y mi espalda tiene que tener el llamado barlovento, ¿sí? Yo estoy combatiendo en una zona donde estoy expuesto todavía porque estoy un poquito por fuera, digamos, arriba de la cubierta de abrigo, pero estoy combatiendo en la timonera. ¿Qué tengo que estar atento yo? Que el fuego me pegue el barlovento en mi espalda. ¿Por qué motivo? Porque barlovento era de donde venía el viento. Si el viento me pega a mí, ¿sí? En mi espalda, ¿verdad? Lo que yo voy a retirar van a ser los productos de combustión, el humo, que me va a cegar, me va a afectar las vías respiratorias, y de qué forma ahora voy a combatir el fuego y que la llama obviamente se reduzca en cuanto a lo que pueda llegar a aproximarse a mí, si estuviese situado en una posición incorrecta. Voy a tratar de no regar hacia arriba el fuego, sino de utilizar el botellón tratando de hacer cierto barrido en la base y a 2 metros. Y esto lo voy tanteando según cómo yo siento las temperaturas. Jamás arriesgando de más, porque es muy breve el instante en el cual yo puedo sufrir una quemadura de tipo importante, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener en cuenta todo eso. El barlovento a mi espalda sí me retira humo, ¿sí? Así yo puedo tener cierta claridad, no me puedo sofocar yo mismo, puedo tener todavía acción de combate y en la base del fuego, ¿sí? Teniendo en cuenta eso, vamos a evitar el triángulo, pero vamos a saber en qué consiste. Vamos por todos los medios que podamos a evitar el tetraedro, la reacción en cadena, emparentado a eso, ¿verdad? Vamos a dimensionar a qué corresponde la clasificación ABC y siempre vamos a tener 1 o 2 matafuegos triclase según se trate la embarcación que tengamos, según eslora, manga, motorización, tipo de suministro o tipo de combustible, mejor dicho, y con eso estaríamos en lo básico de lucha y prevención contra incendios, ¿sí? Perfecto. Esta ha sido la clase número 4. Muchísimas gracias.